poderoso es Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos para el libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a estar tomando en consideración el versículo 12:7, pero vamos a leer el 6 y el 7. Amén. Leemos la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más veráis vosotros que más veráis vosotros, valéis vosotros mucho que muchos pajaritos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta noche, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor amado. Y que nos hagas entender, Señor amado, que tú eres un Dios de detalles, Señor amado. Que tú todo lo tienes en control, Señor amado, que nada pasa si tú no lo permites, Señor amado. Que tú te lleves la gloria, la honra, la alabanza, la autoridad, la unción, el poder, porque todo es tuyo y porque todo te pertenece a ti, Señor del cielo. Hemos orado en tu nombre. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia amada. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 12:7 dice: lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Qué lindo es el Señor, que conoce lo más íntimo de nosotros. Y dice la palabra que conoce cuántos cabellos tenemos. Aquellos que tienen mucho, amén. Los que tenemos poco saben cuántos tenemos también. Qué lindo es Dios. Va perdiendo la cuenta con nosotros, pero sabe lo que tenemos. Pero lo lindo de todo esto es que es un Dios que conoce los detalles, que conoce lo más profundo de nosotros, y a veces nosotros pensamos que Dios solamente se ocupa de las cosas grandes. De esas cosas grandes que suceden, que son las que nosotros le prestamos atención. Y muchos detalles que son importantes en nuestras vidas nosotros los ignoramos. Amén. Dios es fiel. Dice su palabra en el Salmo 104, 10, del 10 al 19. Se lo voy a leer la traducción del lenguaje actual. Salmo 104, del 10 al 19. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros, y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed las bestias del campo y los burros salvajes. En las ramas cercanas las aves del cielo ponen su nido y dejan oír su canto. Dios mío, tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer las hierbas para que coma el ganado. Tú también haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves, en sus ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses, y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna para medir los meses, y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. ¿Cuánto detalle ha hecho el Señor en su creación? Tantas cosas bonitas que nosotros vemos a diario, que ya las tenemos por costumbre. Porque nos dejó un Consolador, un Espíritu Santo, que fue un detalle de su parte, para que habitara con nosotros, para que estuviera con nosotros, y muchas veces lo damos desapercibido. Muchas veces damos desapercibido a la naturaleza que el Señor creó.
tantas cosas lindas e importantes y nosotros seguimos ensimismados y enfocados en buscar lo grande, en medir y cuantificar lo que el Señor nos puede dar y olvidamos su creación. Aleluya. Dios es perfeccionista. ¿Cuántos entienden esa verdad? Por eso le dijo a Moisés, ve y sé perfecto. Y dijo de Noé que era varón justo y perfecto delante de él. Porque él hace las cosas a perfección. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Y cuántos creen que Dios busca que nosotros hagamos las cosas como si las hiciéramos para Él? Las tenemos que hacer correctamente, lo mejor que lo podemos hacer. Amén. ¿Cuántos conocen personas detallistas? Tenemos un pastor muy detallista. Yo creo que eso también entiendo yo que es parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN. Mi esposa dice que yo soy muy detallista. Yo creo que va en la sangre. Nuestro pastor lo tiene un poquito más refinado. Pero qué bueno, porque si es detallista, es perfeccionista. Y busca darle la perfección a Dios y busca que nosotros como pueblo le demos la perfección a Dios y le demos lo mejor que le podemos dar al Señor. ¿Cuántos entienden eso? Que lo que le vayamos a dar a Dios le tenemos que dar lo mejor que le podamos dar. Que lo que hagamos para Él lo hagamos con excelencia. Porque todo lo que estamos haciendo y lo que vayamos a hacer lo estamos haciendo primeramente para Él, para agradarlo a Él. Y como le servimos a un Dios perfeccionista, un Dios de detalle, y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, su espíritu y su imagen se tiene que plasmar en los detalles que nosotros plasmamos en nuestras vidas con nuestras acciones. ¿Me entendieron? Dios conoce lo más íntimo. Y qué lindo y qué bueno. Porque a veces pensamos que Dios pasa cosas desapercibidas de nuestras vidas. O que hay áreas en nuestras vidas que Él no quiere entrar. Que Él las tiene para después. O que esas áreas nos las va a dejar así, de esa manera. Dice el Salmo. Voy a estar leyendo estos tres en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 139 del 1 al 6. Lee el salmista y dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Dice esa amistad. Es que examina nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, que aún conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Qué tan detallista es nuestro Dios. Y yo este tema nace porque a través de la construcción que estamos haciendo en nuestro negocio nuevo, estamos en la última etapa, en la etapa de los detalles. Y es la más dolor de cabeza que nos ha dado. Toda la construcción grande y fuerte la dominaron con excelencia. Pero cuando llegó el área de detalles, cuando le tocó lo complicado, llevamos 3 semanas dando detalles. Haciendo y rehaciendo lo mismo que se hizo la primera vez. Pero el problema es que muchas veces hacemos cosas mal de una, nos los advierten, pero nosotros nos ensimismamos y volvemos a hacerlo de nuevo erróneamente. Y cuando llega la conclusión o el final de la construcción en este caso, y llega el momento del detalle, nos damos cuenta que lo que hicimos al inicio, lo hicimos mal. Y muchas veces así hacemos con el Señor, Él nos advierte que lo estamos haciendo mal, pero nosotros nos ensimismamos en hacerlo. Y cuando viene el detalle final de lo que estamos haciendo, el Señor nos dice:
lo tienes que hacer de nuevo. Te rompen y te hacen de nuevo. Así pasó con las paredes del baño del negocio. 5 veces han hecho las mismas paredes. Y todavía le falta. Luis estaba ayer ahí. Y hoy. 5 veces, hermanos. Han pintado, han empañetado, han raspado. Y vuelven y lo hacen. Y vuelven y le quedan mal. Y vuelven y lo hacen. Y vuelven y le quedan mal. Y yo le digo, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Porque ¿qué están haciendo? Si le dije desde el día 1 y le digo al contratista, desde el día 1 te dije que hicieras esto de esta manera. Y 2 meses después no lo hace de la manera que yo le dije para que evitara problemas. Y ahí me di cuenta de la importancia que es la etapa final y que son los detalles. Y ahí mi mente me confrontaba y me hacía entender que yo le sirvo a un Dios detallista. A un Dios que está en todo lugar. A un Dios que todo lo conoce. A un Dios que conoce mi corazón, que conoce mi mente. Un Dios que me creó, me diseñó. Dice que Dios conoce nuestras luchas y en el Salmo 139, ahora vamos del 7 al 12. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto al océano más lejano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Aleluya. Dios está en toda, iglesia. Amen. Thank you, Jesus. Le servimos al mismo Dios que abrió el mar rojo. Amen. Al mismo Dios que caminó sobre las aguas para llegar a la barca donde estaban sus discípulos. ¿Qué no haría por nosotros? Porque a veces en medio de la vicisitud del problema, lo que hacemos es que en vez de ir a su presencia, nos queremos esconder de Él. Santo. Nos queremos esconder de Él pensando que Él no sabe lo que está pasando en nuestra vida, lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos guardando en nuestro corazón. Porque pensamos muchas veces que no somos importantes para Dios. Y si algo yo quiero que aprendan en esta noche, iglesia, es que nos demos cuenta que somos importantes para Dios. Amen. Que fuimos comprados por sangre. Thank you, Lord. Que somos linaje escogido, real sacerdocio y que somos importantes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no vamos a pasar desapercibidos delante de su presencia. Que Él en todo tiempo quiere bendecir a su pueblo y quiere caminar con sus hijos. Thank you, Lord. Que en todo el tiempo Él quiere hablar con sus hijos y guiarnos. Y decirnos lo que estamos haciendo mal para que le demos la perfección que Él se merece. Amen. Porque Él dice en su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como si lo hiciéramos para Él. Amen. Y si lo hacemos para Él, tiene que haber perfección en nuestras vidas. Tiene que haber excelencia. Tiene que haber el detalle. Y tenemos que estar dejando de buscar el detalle en las cosas efímeras, en las cosas del mundo. Y tenemos que ver el detalle de Dios que tiene para con nosotros. Porque estamos más pendientes a la caricia de un ser querido, de la esposa, de los esposos, de los primos, del familiar, de la gente de la iglesia, y se nos olvida que le servimos a un Dios que es detallista, que está esperando por nosotros, que está esperando para hablar por nosotros, que está esperando darnos un abrazo y una caricia. Porque lo que Él da, lo da con excelencia. Por eso es que Dios conoce cómo se formó nuestro cuerpo. Y dice en el Salmo 139, del 13 al 16, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Thank you, Lord.
y me entretejiste en el vientre de mi madre. Santo. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo no sé a cuánto les sorprende eso. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Que cuando éramos apenas, no, para nuestros padres no estaban pensados, para Dios ya estábamos creados. Amén. Aleluya. Qué lindo es Dios, que en nuestra formación, en esa matriz, Él estaba pendiente de cada detalle, de cada célula, de cada átomo, de todo lo que estaba aconteciendo, porque Él lo creó y Él lo pensó, porque Él vio esos estados terminados. Y nosotros se nos olvidan esos detalles. Y cogemos ese dardo del enemigo pensando que no somos importantes, que no valemos nada. Que nadie se preocupa por nosotros. Aquellos que tienen un sentido de soledad, que piensan que necesitan tener a alguien a su lado para sentirse bien. Y se los olvidan que tienen a un Dios todopoderoso y soberano de su lado. Un Dios que camina con nosotros, un Dios que pelea con nosotros, un Dios que nos pensó, un Dios que nos creó, un Dios que conoce lo más íntimo de nuestra vida. Amén. Thank you, Lord. Pero ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no nos estamos deshogando con Él? Thank you, Jesus. ¿Por qué vamos a oídos ajenos, a gente que no le importa lo que nos está sucediendo? Hallelujah. Y se nos olvida ir delante de su presencia y humillarnos y buscar buscarle la fortaleza en Él. Alabado Dios. Thank you. Y por eso es que nos queremos fortalecer con las cosas del mundo y llenarnos de las cosas del mundo. Porque nos queremos esconder de su presencia. Thank you, Lord. Porque nos avergonzamos de ir delante de su presencia. Santo. Aleluya. Si Él nos creó, iglesia, Él nos ama, Yes. Él nos pensó, Él nos conoce. Thank you, Lord. Mejor que nadie, mejor que tu mejor amigo, mejor que tu esposa, mejor que tus padres te conoce el Señor. Porque ese fue el Dios que te creó, ese fue el Dios que te pensó, ese fue el Dios que puso propósito en tu vida. Esa obra terminada que Él ve en ti es la que nosotros tenemos que comenzar a ver en nosotros. Vernos como el Padre nos ve. Darnos la importancia que el Padre nos da a nosotros. Pero no se nos puede olvidar ir delante de su presencia y vivir humillado a Él. Reconociendo y entendiendo que Él está en todas las áreas de nuestra vida. Pero que nos pide que le demos lo mejor. No le demos migaja al Padre. Démosle excelencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que nos dio vida. Aquel que nos permite levantar y estar en esta noche. Porque muchos desearían estar aquí y no pueden estar. Porque sus ojos no abrieron. Santo. Yo no sé cuánto están pendientes a la prensa, pero todo lo que sale últimamente es muerte, 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 muerte. Es increíble la cantidad de personas que se están muriendo. Y lo triste es cuántos de ellos se fueron con el Señor. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la ignoraron? Porque pensaban que iba a haber un día más, que mañana se iban a levantar, pero no se levantaron. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. Pero si Dios viniera en esta noche a buscar tu vida, Thank you, Lord. ¿estaremos preparados? Santo. Aleluya. ¿O estamos ignorando su voz? Dios es fiel. En momentos de angustia, iglesia,
Dios nos regala su paz. En momentos de necesidad, Dios nos regala su provisión. En momentos de tristeza, Dios nos regala su alegría. En momentos de soledad, Dios nos regala su abrazo. Él nos da todo. Lo tenemos todo en Él. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Todo lo tenemos en Él. Amen. Las personas detallistas, iglesia, aprecian las cosas que los rodean. Amen. Aprecian lo que tienes a tu lado. Aprecian lo que está pasando en tu vida. Aprecian la bendición que Dios ha dado. Amen. Thank you, Porque hay Lord. provisión en tu casa, porque hay sustento, porque hay salud en tu vida. Porque tú y tus seres queridos tienen un día más y una oportunidad más para ir delante del Maestro. Glory to the living God. Porque estamos en la casa de Dios y no estamos en una funeraria llorando la pérdida de un ser querido. Aleluya. Cuán grande es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Qué lindo lo que le cantábamos. Si le adoramos, Él se manifiesta en nuestras vidas. Amen. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos creen en el poder de la adoración? ¿Cuántos creen que en medio de la vicisitud, en medio de la prueba, no importando lo que estemos pasando, si le estamos adorando en el proceso, Él se va a manifestar en nuestras vidas? Hay que entender que en medio de lo que estemos pasando, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios está en control de nuestras vidas. Dios está pendiente de cada paso que damos, de cada pensamiento, de cada palabra que sale de nuestra boca. Porque nada es oculto para el Padre. Porque en todos tiempos el Padre está mirando lo que es lo que hacen sus hijos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dice Mateo 6, 26 al 34. No vivan pensando en qué van a comer, en qué van a beber o qué ropa se van a poner. Thank you. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en granero. Sin embargo, Dios el Padre que está en los cielos le da todo lo que necesitan. Amen. Thank Y you. ustedes son más importantes que ellos. Santo. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Eso me confrontó. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, le aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Santo. Aunque tuvo muchas riquezas, si Dios hace tan hermosa a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Santo. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Santo. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Pero leí la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué vivimos tan afanados y preocupados? Santo. Aleluya. Y no vivimos descansando en el Señor. Thank you. Porque cuando descansamos en el Señor tenemos confianza. Hay certeza en nuestra vida. Hay seguridad en nosotros porque sabemos quién camina con nosotros. Sabemos al Dios, sabemos cuál es el Dios que le servimos. El Dios que trae la provisión y el sustento a nuestros hogares. Glory to the living God. Y sin embargo nosotros nos
nos ensimismamos en vivir afanados, preocupados, porque eso es lo que quiere el mundo, de la manera que el mundo quiere que nosotros vivamos, viviendo lo que dicen las noticias, pensando que vamos a vivir en una escasez, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia se le olvida que ese fue el Dios que hizo que descendiera maná, y si lo tiene que volver a hacer otra vez, lo va a volver a hacer para sus hijos. Porque nada es imposible para Dios. Así que tenemos que estar dejando de pensar que le servimos a un Diosito, a un Dios pequeño, y tenemos que acordarnos que le servimos a un Dios soberano, a un Dios poderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios que si tiene que hacer que las peñas broten agua, van a brotar agua, al Dios que si tiene que hacer que el cielo abra para que descienda alimento y maná, va a descender, al Dios que va a hacer que si desciendan codornices, van a descender, porque la provisión del justo nunca faltará. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, iglesia. No es escucharlo, se escucha bien la palabra de Dios, pero tenemos que aplicarla en nuestra vida. Porque hay que leer lo que está en la palabra, pero hay que aplicarlo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que haya una transformación en nuestra vida y una metanoia. Porque no podemos vivir acostumbrados. Tenemos que anhelar más de su presencia. Tenemos que tener hambre y sed de Él todo el tiempo, iglesia. Porque es de esa manera que vamos a ver resultados distintos y diferentes. Porque nos toca pagar el precio a cada uno de los que estamos aquí. Pero queremos vivir un cristianismo híbrido, tranquilo. Que nadie se meta conmigo, que yo pase desapercibido por los ojos del enemigo. Pero leíamos que la prueba va a producir en nosotros paciencia. Que va a producir esperanza. Así que nos está diciendo que vamos a ser probados para que nuestra paciencia y nuestra esperanza crezca en Él. Salmo 66:3 dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán tus enemigos. El Señor es detallista y busca la perfección en su pueblo y en nosotros. Ya sabes que nadie es perfecto, solo Dios. Pues entonces volvemos de la palabra, lo que habla de perfección. Porque tenemos como estribillo decir perfecto solamente Él. Sí y amén. Pero Él pide excelencia de nosotros. Él pide que nos preocupemos por las cosas de Él y que las hagamos con excelencia. Que cada cosa que hagamos en nuestra vida la hagamos en excelencia, como si la hiciéramos para Él. Y nos dijo en esta noche que Él está en todas las áreas de nuestra vida. Que fue el que nos pensó, que fue el Dios que nos creó, que nos diseñó. Que Él está en control. ¿Cuántos creen que Dios está en control de su vida? Que en medio de su proceso, que la prueba va a traer esperanzas a nuestra vida. Y la prueba producirá paz. Y va a madurar nuestra fe. Y esa fe va a traer convicción a nuestra vida y certeza y seguridad de que Él está en control de nosotros. Por eso es que nada pasa desapercibido para Él. Tenemos que discernir, iglesia, que Dios es soberano y Él está en control. Que Él quiere lo mejor para ti y lo quiere lo mejor para mí. Pero necesitamos seguir hablando con el Maestro. Necesitamos seguir escuchando su voz. Y cuando aprendamos a escuchar su voz,
en esa etapa final de nuestras vidas, vamos a encontrar la perfección en Él. Y cuando encontremos la perfección en Él, vamos a ser cristianos aprobados Alabado Dios. por Él. ¿Cuántos entienden esa verdad? Amen. Que el Señor les bendiga.